En la escuela, en primaria, se nos enseñaba a nosotros las reglas gramaticales en español, el sentido de las palabras, los tipos de palabras. Se nos enseñaba también lo que eran, en esta clase de español, lo que eran las preposiciones. Las preposiciones son aquellas palabras invariables que nos indican una relación de dependencia entre dos o más palabras. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy una preposición es muy importante para entender el Evangelio. En la frase que dice Jesús, conviértanse y crean en el Evangelio. La preposición en tiene varios usos de acuerdo a la relación de las palabras. Pero aquí este en indica una relación de posición. El prefijo, la preposición en, cuando se utiliza en esta frase del Evangelio, nos está hablando de una posición de lugar. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en la basílica y no estamos encima, sino que estamos dentro de la basílica. Lo mismo quiere decirnos Jesús con esta frase, conviértanse y crean en el Evangelio. Es decir, nuestra conversión y nuestra fe de creer se va a dar dentro del Evangelio. Que muchas veces nosotros al escuchar esta frase la hemos separado. Hemos pensado que hay que convertirse para después creer en el Evangelio. No. Convertirse y creer dentro del Evangelio. Hace un par de días me preguntaban cómo nosotros podemos salir del pecado si estamos inmersos en el pecado. En esta frase está la clave. Mi conversión y mi fe se va a dar dentro del Evangelio. Mi lucha no tiene que ser frontal contra el pecado, sino que mi lucha debe ser por yo adentrarme en el Evangelio, enamorarme del Señor, convivir con el Señor, y ahí yo voy a alcanzar mi conversión y mi fe va a crecer. Y al lograr mi conversión y lograr un aumento de mi fe, por añadidura va a disminuir mi pecado. Es lo que nos dirá el Señor más adelante. Busquen primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros nos adentramos en el Evangelio, el pecado va a desaparecer por añadidura. Entonces mi preocupación para yo alejarme del pecado debe ser adentrarme en el Evangelio. Y esto lo vemos en los discípulos. Cuando Jesús llama a Pedro, a Simón, a Andrés, a Santiago y a Juan, no es que ellos ya eran santos. Ellos van logrando su proceso de conversión en su convivencia con Jesús, que es el Evangelio. Ellos van incrementando su fe en la convivencia de Jesús. Ellos no son los apóstoles santos que conocemos desde el principio. Ellos van en todo un proceso de caminar con Jesús y alcanza su culmen después de la resurrección. Pero ellos se tienen que adentrar en la vida de Jesús para lograr esa conversión y ese crecimiento en la fe. Pues lo mismo nosotros. Si queremos lograr una verdadera conversión y un aumento de nuestra fe, tenemos que adentrarnos en el Evangelio, en la convivencia con Jesús. Y yo les aseguro que sus pecados, que sus vicios, que su muerte espiritual va a desaparecer por añadidura. La lucha no es frontal contra el pecado, la lucha es conmigo mismo, para enamorarme yo de los Evangelios, para enamorarme yo de Jesús, para adentrarme en lo que Jesús está diciendo. Pidámosle al Señor entonces poder vivir dentro de los Evangelios para convertirnos y creer. Amén.